Muy buenas noches, familias. Un saludo desde Barcelona para todo el mundo. Y muchas gracias a todo el mundo que estáis en el chat ya, que lleváis rato escribiendo y ya están ahí los moderadores dando caña. Tenemos hoy a Artanis que nos estará filtrando las preguntas. Ya aviso desde el principio que primero primero presentamos a Bru, luego entramos ya un poco en la dinámica de los eventos que tenemos, tanto Bru como nosotros con Caja de Pandora. Damos paso a la charla y al final de la charla podrán, cuando acabe, hacer las preguntas. Esa será la dinámica de hoy. Y entonces vamos a saludar a Girona, a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muy a gusto de estar aquí en Pandora y de Pandora al mundo, ¿eh? De la cajita. ¿Te has visto reflejado la cajita dando vueltas? Bien. Lo que pasa es que he visto que el título que le han puesto no tiene que ver mucho, ¿no? Vamos a decir que todo está en el universo cuántico, ¿eh? Muy bien. Bueno, esta intro la ha hecho Jessica. Un saludo, Jessica. Bueno, familia, vamos a entrar un poquito primero con las actividades que tiene Ricardo. Ricardo, ¿qué actividades tienes próximamente? Aparte de la escuela de hipnosis y lo que tienes. Sí, ahora ya lo próximo son los cursos profesionales. Empezamos en Barcelona. Allí, de alguna manera, es con la Fundación Blancama, empezamos el curso profesional, tanto en Barcelona, que será a mediados de octubre, después la semana siguiente en Madrid, el curso grande de Madrid, pero antes me hago una escapada a Pamplona y voy al Salón de Artes Adivinatorias, hago la conferencia un poco inaugural, y entonces voy, simplemente es un día, a dar esa conferencia y ya me vuelvo para Barcelona. Es lo inmediato para el próximo mes de octubre. Muy bien. Pues yo me voy a meter un momentito aquí y os voy a recordar que Ricardo Bru tiene estos talleres de autohipnosis en Caja de Pandora, que serán webinarios, aulas virtuales, es decir, tú desde tu casa podrás hacer la formación a través de una webcam y a través de una pantalla de ordenador, para las personas que no lo entiendan, o sea, lo mismo que ahora, pero en un formato barato de taller. Y el que tenemos el 1 de noviembre, pues es este taller de autohipnosis. A ver que yo mismo me tapo. A ver que espera un momento que pueda mover esto. Ahora sí. ¿Podemos recordar otras vidas y planos de existencia? Este sería el primer taller. ¿Quieres comentar algo, Ricardo? Pues sí, es un taller muy interesante que intentaré hacerlo lo más ameno posible. En este taller buscaremos algo importantísimo, recuerdos de otras vidas. Hemos oído hablar que a veces conocemos gente, tenemos relaciones, buscamos una serie de situaciones, nos da la sensación de que hemos ido a lugares que ya hemos visto, que ya hemos sentido. Vamos a buscar estas señales, vamos a intentar, por el método que hacemos en exclusiva para la Caja de Pandora, que es el método de autohipnosis, que cada uno de vosotros pueda tener un acceso a su archivo inconsciente, es decir, recordar cada uno de forma individual esos recuerdos de otras vidas, de otros planos de existencia, a veces en estado físico real o a veces como transmisión de conocimiento que le ha llegado de otras culturas, de otros momentos, y de esto creo que podemos sacar un curso buenísimo y que además con amplia participación también. Bueno, luego tenemos el taller de autohipnosis enfrentándonos a la muerte. ¿Qué nos puedes decir de este? Que será en diciembre. Claro, yo te voy a decir que todo eso es muy interesante, pero este también es superar el duelo, ayudar a la gente al traspaso y, lo más importante,
ayudar a la gente al contacto con el más allá, con aquellos seres que se han ido, pero siguen presentes en algunos le llaman de alguna manera el nirvana, otros le llamarán el cielo, el purgatorio, el otro lado, el umbral, tiene muchos nombres, pero que están ahí y todavía su esencia es inteligente, puede comunicarse con nosotros y puede darnos mensajes totalizadores. Los mediums, y son todos los que defienden la teoría espiritista, hablan de que hay una comunicación directa con todos ellos. Por lo tanto, la parte mejor sería ver que por este método de autohipnosis aprenderemos cómo comunicarnos con el más allá, con estos seres queridos, por ejemplo, familiares, padres, madres, hermanos, amigos íntimos que se han ido y que podemos volver a comunicarnos con ellos. Hay que decir también que este taller de autohipnosis se hace el 21 de diciembre, con lo cual puede ser tu gran regalo de Navidad. Bueno, bueno, no, es verdad, es verdad. Puedes regalarle, hombre, como regalo de Navidad me veo mi cara, ¿no? Como regalo de Navidad a alguien y digo, vaya, vaya regalo. Pero bueno, Como un oye, regalo de crecimiento personal para uno mismo. Para poder... eso sí, eso sí. Entonces, pero que me preocupen que no sea muy fotogénico, pero que al menos el contenido espero que sí les sirva y que les vaya, pues muy bien, claro que sí. Luego ya tenemos el 3 de... ¿Qué va a haber? El 10 10 de enero, sí, 10 de enero, taller de autohipnosis, la reencarnación. Cuéntanos un poquito. Si te fijas, hemos cogido los tres niveles. Podemos recordar otras vidas. Segundo, podemos contactar con el más allá. Tercero, la reencarnación. Es decir, ponernos en autohipnosis en dónde vamos a ir, intentar programar cuál será nuestro próximo destino, el futuro. Es decir, aquello donde vamos a volver a vivir, donde vamos a tener experiencias y si nos hemos reencarnado, dónde ha sido, cómo. Hay parte de personas que ya hemos tenido un contacto, que eso lo hemos hecho en el primero, y ahora en el tercero vemos un poquito la resolución del todo, ¿no? Yo pienso que son talleres muy bonitos, muy prácticos, son para hacer cosas, no son para que yo explique mi vida, sino son para que dé ejercicios, esos ejercicios se hagan, los haremos en línea, o online, mejor dicho, haremos esas prácticas y haremos que sea una experiencia bonita, una experiencia enriquecedora. Muy bien. Pues aquí abajo tenéis el correo de Ricardo Bru si queréis contactar con él para apuntaros a alguna de sus actividades. Yo desde aquí tengo que decir que he sido alumno suyo, que he hecho esas actividades de parapsicología, de hipnosis y probablemente hagamos otras más en un futuro que están ahí pendientes. Pero Bueno, nada, haremos siempre cosas, Luis, porque ya nos va la marcha, pero porque además es que hay una cuestión que es fundamental. Es la aventura, es vivir la aventura. El misterio es una de las experiencias mejores que puede hacer la humanidad, ¿no? Enfrentarse a él, conocer secretos. Y la caja de Pandora puede ser un lugar que más que caja yo le tendría que hablar o llamar la puerta de Pandora, ¿no? Porque es meterse en ese camino inexplicado. muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues nada, quien quiera hacer un viaje iniciático con Ricardo, ya sabe, cualquier curso es una aventura. Y hemos hablado muchas veces, tenéis vídeos ahí, pero es alucinante. Yo me acuerdo, Ricardo, el vídeo este del gusano de la pantalla que le hicimos el rebote. Sí. Hostia, aquí, allí cuando cambió a rojo, el azul cambió a rojo, a ti se te cambió la cara y dijiste, hostia, ¿qué pasa aquí? Sí, sí, es que pero ¿sabes lo más bonito? Yo recuerdo que estábamos con Yolanda, estabas Sí. tú, y empezamos, vamos a probarlo, estábamos con la tele de plasma, vamos a probarlo, y en ese momento que estábamos en vamos a probarlo, no sabíamos qué iba a pasar. De golpe empezó a salir como el mar, como unas olas, ahí no había absolutamente nada más que la pantalla de plasma y delante de la cámara no había nada más que esa pantalla de plasma. Para que la gente lo entienda, pongo una tele, perdón, la tele ya estaba, era una tele grande de plasma y una cámara haciendo el efecto boom, o sea, centrifugado, retroalimentándose a sí misma, bombardeando sobre la propia pantalla. ¿Qué ocurre? Al principio salen los bombazos de luz, los fogonazos, después se ve la pantalla azul tal cual y de golpe y porrazo aparece algo que no estaba. Hombre, la tele, pues lo digo porque es lo primero que va a pensar algún mal pensado, la tele no estaba encendida, no, ni antena, nada. La tele estaba conectada solo a la pantalla, perdón, a la cámara de Luis. Y empezó a salir la playa. Después empezó a salir el color rojo intenso. Empezó a salir unas formas de cigarro puro. De hecho, eran como unos puros que estaban pululando. No entendíamos
de dónde venían, pero según lo que decíamos, según lo que hablábamos, según lo que íbamos haciendo, esto iba variando de forma. Estábamos grabando, sin habernos dado cuenta, psicoimágenes, que es eso exactamente. Y eso quedó inédito ahí, grabado en vivo, en directo, y además con algunos otros efectos. Este vídeo lo grabó Pandora y creo que está en la red, ¿no, Sí, Luis? sí, Este sí, vídeo. sigue estando. Que quiera, le hicimos, me acuerdo que lo extendimos en tiempo para que las personas puedan verlo casi fotograma por fotograma Exacto. Y y se vean las veía. larvas etéricas y todo lo que salía por allí que a nosotros nos Muy sorprendió. interesante y sobre todo cómo fue grabado. Es decir, vamos a grabar, venga, nos metemos, era la noche, yo creo que debería ser las 11 de la noche, ¿no? Una cosa así, más o menos. Ese día fuimos muy malos, hicimos la ouija, eso, hicimos unas cuantas trazadas, una tras otra. Solo guardo buenos recuerdos, ¿eh? Porque Sí, es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Yo me dice mucha gente, bueno, pero ¿esto dónde lo hacéis? Digo, hombre, pues lo hacemos en los cursos. Pero bueno, en este curso no lo hemos hecho. Digo, bueno, pues que en el otro curso, mira, estaba Luis y teníamos la cámara y nos vino de gusto hacerlo. Porque a veces no es solo que se puede hacer, es con el quién estás, cómo lo haces. Y a veces el tener la cámara y tal registra cosas que después, si no estás ahí, ya son imposibles de repetir, ¿eh? Por ejemplo, lo que pasó en esa tele de plasma, aunque lo haga 20 veces, lo he hecho en mi casa y no me ha salido más, es lo mismo, nunca más. Y lo he vuelto a hacer, lo he hecho en otros sitios, nada, salen otras cosas, pero eso no salió. ¿Por qué salió eso ahí? Ah, esa es la gran incógnita. muy bien. Bueno, pues familia, vamos a entrar un poquito ya con el tema de hoy, viaje mental hacia el futuro. Tú mismo, Ricardo, nos vas a enseñar, supongo, tenemos varias sorpresas, un vídeo, una Sí, revista, una serie de cosas y ya ahí Ricardo nos irá guiando por el camino. sí, como hablamos en otros, de hecho hay precedentes, esto lo vengo haciendo de finales de los 80, me refiero a las investigaciones, ¿no? La hipnosis y tal. Y yo escribía en la revista Más Allá de una forma asidua, en la época que estaba el director Javier Sierra, además. Y entonces, en uno de los reportajes me pidieron viaje mental hacia el futuro. Voy a enseñar la revista para que todo el mundo la vea, es esta, y veréis que es del año 95, ha pasado tiempo, ¿eh? Año 95. Ahí hicimos un reportaje titulado así, Viaje mental hacia el futuro. Y dentro de ese reportaje hay una de las características que 15 años antes describían de forma taxativa algo como que habría, ahí lo veis, vamos a ver si lo veis bien, sí, mira, voy a ponerlo, yo creo que sí, una crisis económica sin precedentes en los años del 2010 al 2020, que todavía estamos en él, aumento de la temperatura y otras muchas cosas y detalles que nos dieron. Por ejemplo, habría, está en el artículo que lo podéis consultar, pues crisis de personas que estaban en las colas para buscar comida y no hace falta que le cuente a la gente lo que ha sido las épocas de crisis que hemos pasado en nuestro país. Cuando esto se hizo, se publicó en el 95, las tres sensibles que yo puse en estado de trance, estamos viviendo una etapa relativamente cómoda en España, había pasado la Olimpiada eh, De Barcelona. de Barcelona, estaba todo para arriba, no había en principio ningún tipo de crisis económica inmediata, no se hablaba muy débilmente del campo climático y en ese momento mis sensibles me empiezan a hablar, suben las temperaturas, incendios, crisis de tipo ecológico, muchos refugiados, también está en el artículo, refugiados que en ese momento pues no sabías por dónde, pensabas en las guerras de Biafra, en las guerras sobre todo de África subsahariana, pero no lo veías como ha sucedido después. Y después las colas de los economatos, las colas del paro, una serie de cosas que en aquel tiempo, pues en el año 93, 94, pues la verdad, no era lo común. Pero los sensibles hicieron un viaje mental hacia el futuro. ¿Cómo? Ante una progresión hipnótica. Ahora no hablamos de regresión. Ahora hablamos de ir con la mente hacia el futuro. Justo el vídeo que os tenemos preparado es una experiencia que hice en aquel tiempo. Pues yo creo que sí, también está rondando el 93, el año 93. Eso lo grabé en TV3 o en el canal 33, pero bueno, era de la empresa TV3 y fue una experiencia con una sensible que la envié hacia el futuro. Es un testimonio ahora, porque gran parte de cosas que dice ya han sucedido. Yo pienso que puede ser muy aleccionador para entrar de lleno en el tema, ¿no? Y yo pienso que si podemos viajar hacia el futuro, de hecho, es un poco activar la evidencia,
pero también es que el sujeto cuando se le envía, ahora se verá, lo que siente es que está en ese futuro. Claro, ¿qué hemos hecho con esto? Muchos ejemplos, después lo hablaremos, si te parece, Luis, pues por ejemplo, para hablar de llegar hasta cuando eres más de una avanzada edad, o también te puede surgir que en un momento determinado presientas tu propia muerte o cómo vas a morir. Por lo tanto, ahí hay que ir con un poco cuidado. Hay que hacerlo con gente sana, con gente que no esté tomando una medicación, que puedan sentirse influenciados. Es decir, la elección de los sensibles es muy importante, pero interesantísimo, porque sería que en este universo cuántico, en esta hipnosis cuántica, lo que estamos haciendo es que no hay ni pasado, no hay ni presente ni futuro. Todo es una unidad de tiempo donde vamos tomando esa información cuando más nos interesa. Yo lo veo ahí súper interesante. Si te parece, podríamos colocar el vídeo para entrar en materia y después hablamos y comentamos sobre él. Muy bien, pues lanzamos. Bueno, ahí se verá que estoy un poco más joven, cosa que evidentemente era el año 93, evidentemente. Las aplicaciones son irregulares, esto está mostrando realmente una actividad muy fuerte. Vas a hablar sin despertar. ¿Qué está sucediendo? Está lloviendo. Está lloviendo. No sé. Me voy a mojar. Pero cae una lluvia fina. Pero me mojo. Hay poca gente. Quiero ver a la gente, no hay gente. Hay muy poca gente. Quiero irme. No puedo. ¿Ves cómo estás vestido? Voy con pantalones. ¿Qué edad tienes? 44. Pero parezco mayor. Me veo diferente. ¿Qué diferencia hay? No sé, los ojos, como si hubiera pasado algo raro. ¿Te encuentras distinto? Sí, totalmente distinta. Vas a buscar más detalles que te rodean. Vas a ver tu familia. Vas a ver tu familia en este instante. ¿Qué estás apreciando? ¿Qué aprecias? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Están bien. Pero están muy distintos, los veo muy distintos. ¿Qué es lo que ves distinto? ¿Qué estás viendo? Mi hija, Tu hija. sí, ¿Qué le ocurre? la veo distinta. ¿Pero cómo de distinta? No sé explicarlo. Distinta. Parecemos más mayores de lo que somos. Parecéis más mayores. Sí. Va a parar esta visión. Ahora cuando cuenta hasta 3, vas a ver con mucha claridad dentro de 20 años. 20 años más. Van a abrir los recuerdos a tu mente. ¿Va bien, más completa? Va perfecto. Sí, ha habido un momento en que se ha acercado en un plano muy exaltado, pero ahora voy otra vez a estar totalmente regulada. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. 20 años más. ¿Qué estás haciendo? Estoy arriba de una azotea. ¿Estás bien? Sí. Y abajo hay mucha agua. Ahora, ¿qué más? Cuéntame cosas. Hay mucha gente, pero más mayor. Toda gente mayor, no veo niños. Sigue. Necesitamos bajar, no podemos bajar. No podéis bajar. Porque hay mucha agua. La gente que te rodea, ¿de qué edad tiene? Parece más mayor que ellos, que todos parecemos tan mayores. ¿Tú también eres mayor? Mayores. Tengo una cicatriz ¿Dónde? en la frente. ¿Tienes una cicatriz en la frente? Sí. Pero casi todos llevan cicatrices. Queremos bajar abajo, pero no podemos, porque hay mucha agua, entonces no nos dejan bajar. De vez en cuando nos suben comida. ¿Dónde estáis? Muy altos porque abajo no se ve nada, solo oscuridad y agua.
¿Y todos lleváis cicatrices? Sí. Todos tienen la misma cicatriz que otra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Busca la información. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo el mundo lleva cicatrices? Hay tensión. ¿Qué ha pasado? Hay una terrible guerra. ¿Hay una guerra? Sí. ¿Qué ha pasado? Y mucha gente ha muerto. Nos hemos salvado muy pocos. ¿Dónde estáis? Como podemos salimos. Pero hay mucho fuego. Se ve fuego también. Fuego. Sí, fuego. Las casas se caen. ¿Se caen las casas? Sí. Tenemos que subir, pero si subimos ya no podremos bajar. ¿Por qué? Porque después hay agua. Agua. Y hay, Quiero orar. y hay mucha agua. ¿Toda la gente que te rodea es mayor? Sí, toda. No hay niños. No hay niños. No. ¿Qué te está sucediendo ahora? Estamos comiendo. Va a parar esta misión. Va a parar. Ahora vas a ir más atrás. Vas a ir justo en el instante anterior a tu muerte. Vas a ir antes de que se produzca la muerte. Recuerda mi orden. Te ordeno que busques y te encuentres con tu muerte, con la muerte de esta vida que estás contando. Irás más allá hasta llegar a ese instante anterior a tu muerte. Cuento hasta 3. Vigílame las constantes. 1, 2, 3. Tenéis que arrinconaros todos. Tenéis que arrinconaros todos. Porque vienen los que vienen con nosotros. Que vienen. Que vienen. Yo no quiero morir. Nos van a matar. Ya entran. Ya entran. Que entran todos a por nosotros. Debemos irnos. No podemos. No podemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Vas a ir más allá. Va a entrar la muerte en tu cuerpo, el instante de la muerte. ¡No! 1, 2. Tu cuerpo acaba de sentir la muerte en este instante. Ahora. En este instante vas a narrar lo que estás viendo. Lo que estás viendo. ¿Qué está sucediendo? Cuéntanos. Separada. No, está realmente está en una fase totalmente fuera de control, sin problema para ella, sin ningún tipo de crítico, pero realmente pues está 140 pulsaciones que en un estado de este tipo es... En cambio, yo la estoy observando muy relajado. Cuéntanos qué está sucediendo. ¿Qué estás viendo? Me voy. ¿Dónde? Me voy. ¿A dónde? Fuera. Cuéntanos. ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Fuera? ¿Qué te rodea? ¿Qué te rodea? ¿Qué te rodea? Me voy. ¿Dónde vas? Me voy fuera. ¿Te estás viendo? Sí. ¿Qué hay a tu alrededor? Azul. Azul. ¿Qué más? Azul. Luz. Luz. Me voy. Me voy ¿Dónde? a descansar. ¿Qué pasa? Qué bien estoy. ¿Dónde estás? En un campo verde. En un campo verde. Sí, una pradera verde. Estoy cogiendo flores. Dinos, háblanos de este paisaje. ¿Qué hay en este paisaje?
Está todo verde con flores. ¿Te ves a ti misma? Sí, ¿Cómo eres? muy diferente. Dime cómo eres. Soy alta, Sí. bastante alta. ¿Qué más? Llevo el pelo rubio. Sí. Sigue. Espera que me llama. ¿Quién te llama? Hay una casa con niños. Niños. ¿Qué edad tienes tú? 18. 18 años. ¿Sabes tu nombre? Tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Beli. Meli. Beli. Beli. ¿Sabes en el lugar que estás? ¿Cómo se llama? No estoy en la tierra. No estás en la Tierra. No. ¿Qué lugar es? ¿Qué lugar es? Mega. 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 ¿Qué es Mega? Sitio hermoso. Un sitio hermoso. ¿Se parece a la Tierra? ¿Hay montañas? ¿Hay cielo? Como yo lo recordaba antiguamente, sí. Al final no. Hay montañas. ¿Eres feliz aquí? Sí, muy feliz. Vas a entrar en un trance de sueño total. Sueño total. ¿Cómo está? ¿Bien? Está muy bien. Su sistema nervioso autónomo. Deberías hacer una fotografía en este nuevo estado. Una fotografía aquí bien. Entonces, Ahora duermes y estás en este viaje. Estás en medio, como tú dices. ¿Esos cambios de sonido son normales? sí, estos cambios de sonido son para hacer la fotografía de Laura y evitar que de alguna manera pueda salir alterada por problemas. Entonces, de alguna manera tendrías que hacer indicaciones. La fotografía de Laura es simplemente por contacto, ¿no? Por contacto directamente con el negativo de fotografía instantánea, apoyando la llama de los dedos y intentando tú, por favor, no tocarla así de esta forma. Vamos a evitar. Porque haría un arco voltaico. Exactamente, pues estos son 30.000 voltios y bueno, pues ya. Donde no. Sigues durmiendo plácidamente en ese estado. Perfecto. ¿Estás? Ya está, exactamente. Bien. Tú vas a... Esto es un sistema Polaroid. Sistema Polaroid, fotografía instantánea y en 1 minuto lo tendremos listo. Voy a sacarla del trance. Cuando cuente hasta 5 vas a olvidar por completo todo lo que te ha sucedido. Vas a estar muy relajada, muy tranquila y vas a despertar como si hubieses dormido 8 horas, como si hubieses estado descansando 8 horas, muy bien, muy relajada, sin ningún tipo de tensión. Sin ningún tipo de tensión. Durmiendo, relajándote tanto que cuando abras los ojos estarás muy bien, plácido. Cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Estás un poco fatigado? ¿Es normal? ¿Podemos sacarle los electrodos, Javier? Sí. Espera un segundo. Perdona, estaba un poco espaldrapo. ¿Te puedes incorporar o estás...? Pues Mariana, un poco. Hay que agradecer a Elvira, sobre todo su valentía por este esfuerzo. Quédate aquí sentada. Déjame ver. Esta es la fotografía de ahora mismo, ¿no? Exactamente. Esta es la fotografía de ahora mismo. Vamos a enseñarla a cámara. Esta es la fotografía. Y me dejas la fotografía anterior.
Esta es la fotografía anterior. Bueno, tú eres el experto, por eso eres ingeniero de biofeedback. ¿Qué ocurre? Bueno, de entrada podemos observar que el campo energético ha descendido como en un 50 o 70%, por lo tanto el aura se ha consumido, ¿no? Se ha consumido durante esta experiencia parte de su propia energía. De todas formas la va a recuperar rápidamente ya que tenía un campo energético muy alto. Muy bien, pues este es el testimonio. Yo le voy a dar las sinceras gracias a Elvira y a Javier por ayudarnos en esta experiencia. ¿Estás mejor? Sí, voy a ayudarte a bajar porque no me fío. Además un poco mareada. Vamos, ¿tienes frío? Bueno, es un poco... Uy, me parece que muy bien no vas a andar. Voy a pedir a ver si alguien nos puede ayudar, porque no la veo... No pasa nada, ¿no? Simplemente estás como cansada, ¿sí? Ayudarle un poco que se pueda sentar. Y bien, Ángel, cuando quieras, podemos continuar. Moltes gràcies, Ricard Bru, i també a les persones que voluntàriament han participat d'esta experiència. Ricard Bru, sí que m'agradaria que quan... Ok. Ya estamos aquí otra vez. Muy bien. ¿Qué te ha parecido, Luis? Muy bien, por aquí en el chat me estaban diciendo que no... Voy a bajar un poco el volumen para que no haya reverberación. Que no entendían muy bien el vídeo, qué es lo que se estaba haciendo. Bueno, yo lo explico. En realidad era una prueba. Lo que pasa es que había mucho pip, porque esto era en la época, en el año 93, la tecnología no era la de ahora, ¿eh? Sí, preguntaban si eso era un aparato real o se estaba poniendo como música de fondo. No, era un aparato de biofeedback. O sea, el doctor que estaba conmigo, que estaba en ingeniería de bioinformación, estaba monitorizada la persona a través de electrodos para ver todas las constantes vitales. Y lo que de alguna manera era continuamente el pip, era conectado sobre todo con el cardio, ¿no? Que tuviera una cadencia cardíaca, porque como la proyectábamos hacia el futuro, podía salir, como te había dicho antes, habíamos trabajado en laboratorio, pues podía salir cosas desagradables que la pusieran un poco en cierto peligro emocional, no peligro físico, evidentemente. Y teníamos todo monitorizado. Tienes que tener en cuenta que estábamos en el año 93 y era TV3. Hay que volver, retraerse a esa edad. Bueno, a esa edad. Ya viste que yo tenía hasta pelo y era moreno. Porque ahora la gente se ha pensado que siempre he sido blanco, pero no, era moreno. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en aquel tiempo todavía esto estaba, no había la caja de Pandora. El Luis no estaba todavía por la labor, no estaba tan divulgado, esto lo conocía muy poca gente y en ese momento era un impacto hacer una progresión hipnótica en la tele. Yo creo que era la primera que se hacía en España y sí, bueno, segurísimo que era la primera que se hacía en España y nos hicieron poner todo tipo de, vamos a decir, de recursos para que todo estuviera bajo control, ¿no? Y ahí se hizo sin mayor problema. Ahí hay una cosa muy interesante, que ella viaja hacia el futuro, ve a su hijo y después desaparece del entorno de la Tierra, y que nadie se lo había previsto, nadie se lo había pedido, nadie, sino que parece que hace una especie de viaje espacial y se proyecta hacia un lugar que ella llama Mega o algo parecido. Y parece que vive allí, donde hay un tipo de montañas y un tipo de paisaje completamente distinto. Bien, hemos seguido, bueno, ahora no, en ese momento el caso, y esta persona había estado, yo no lo sabía, pero había tenido varios avistamientos de tipo ovni, había ido a Montserrat cuando Grifols empezaba a ir, estaba muy, de alguna manera, metida en este campo y es más que probable que hubiera una relación directa de esa afluencia de, vamos a decir, del conocimiento de lo extraterrestre, de lo fuera de la Tierra, y en ese momento ella ha contactado con ese momento. Yo cuando hago estas experiencias, Luis, yo no puedo saber si lo que dicen es verdad. Lo único que puedo dar testimonio es de que lo que dicen en ese momento, en el momento que me lo cuentan, no mienten, porque están en trance. Pero el hecho de que estén en trance no quiere decir que no se lo hayan podido imaginar o que simplemente sea una transferencia, es decir, que hayan cogido información que ni siquiera es suya, que haya venido de algún lado. Yo creo que cuando ella habla de Mega, en ese momento ella es una antena y está contactando con otra realidad, ¿eh? Y yo pienso que ha dejado un poco, que está hablando de su hijo, que su hijo tiene 18 años, qué tal, y de golpe desconecta y empieza a hablar de ese otro planeta o de esa supuesta Tierra que ella llama Mega, ¿no? Eso es un poco el testimonio.
también el ser el primero que se dio en la televisión, el primero que se dio en España, evidentemente seguro que en Estados Unidos se había hecho, ahí se ha hecho todo antes, pero en España no. Y el primero que se daba así, porque eso era en directo, el programa ni siquiera era grabado, ¿eh? El programa se dio en directo. O sea, imagínate, una experiencia en directo, emitido y hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene el eco de haber sido un poco pionero. Y mi pregunta sería, a ver, pon un momento el micro tuyo encerrado, así no hay rebote. Ya, ¿El mío? Sí. ¿Abro y cierro? Sí, porque si no se va a escuchar todo el rato en rebote. ¿Qué tal ahora? Ahora, ¿Mejor? no, bueno, ¿qué has bajado el volumen? Si quieres, bajo un poco el volumen. Sí, puedo bajarlo más. Vale, y si no te decía yo que cerraras el micro y lo ves abriendo aquí arriba, en la pantalla, la parte de aquí de arriba, si le das al micro, como yo le doy Vale, ahí le doy desactivar. ahora ya no se te escucha, entonces no hay rebote. Cuando tú hables, hago yo lo mismo y entonces no se escucha el rebote. No, por lo que te estaba comentando, a ver, lógicamente yo estoy formado y no sé si y entiendo lo que has hecho, ¿no? Pero lo primero que se va a plantear la gente es, primero, no hay ningún riesgo en llevar a una persona en una especie de regresión hacia el futuro. Eso sería la primera pregunta y, o sea, no habría ningún problema. Y segundo, si eso lo puede hacer cualquiera y a qué niveles se puede trabajar, o sea, ¿para qué serviría esto realmente? Aparte de hacer predicciones, como nos has enseñado en la revista, pero ¿qué sacamos con esto, ¿no? Cuando se hace este tipo de cosas. Bueno, pues primero, riesgo siempre hay un poco, si hablamos de riesgo, siempre hablaremos de riesgo emocional, es decir, que la persona viva intensamente diferentes emociones. De todas maneras, estaba muy monitorizada y en ese tiempo teníamos un equipo médico, en fin, estábamos muy cubiertos en ese momento. Pero yo he trabajado con esto, lo he trabajado muchas veces y lo que he hecho es, cuando he visto situaciones que podían producir algún tipo de dificultad emocional, llanto, tal, que en algún momento se descontrolaba la situación, siempre prefiero cortar y empalmar en otro momento, explicarle. Yo grababa todo en vídeo, aunque mi cámara no era Dora, pero quiero decir, era lo suficiente para grabar, porque en aquel tiempo eran las cámaras esas de VHS, que eran un armatoste, ¿no? Pero yo lo grababa. Y entonces le he dado o sea, le dejaba ver al paciente, ¿no? Le dejaba ver lo que habíamos grabado y siempre con su autorización íbamos siguiendo. También, cuando yo hacía visitas en esa época, en los 90, siempre venían acompañados de un familiar o amigos y al final, en las sesiones que yo hacía, si eran de experimentación, estábamos 20 en la sala. Me refiero que habían compañeros médicos, o sea, estábamos muy arropados. Pero lo cierto es que si hay un riesgo cuando una persona la envías al futuro es que sobreviva, por ejemplo, a un episodio donde puede estar en un momento crítico. Por ejemplo, imagínate, yo le he dicho, ahora ves 20 años para allá. Yo había ensayado un poco con ella, es decir, había hecho ya algunos buceos y no me la jugué en directo en la tele, porque era una persona para mí trabajada. Si ya me la hubiera jugado en la tele es que ya estaba chalado del todo, ¿no? Porque sin conocerla y en directo, imagínate. Pero es verdad que las primeras veces hay que ir con un cierto, por ejemplo, en los análisis o la anamnesis que yo hago previa, le pregunto, pues, miedos, yo hago unos test grafométricos, intento averiguar bastante sobre su personalidad. Si hay que pedir ayuda psicológica, se pide, es decir, se hace el perfil adecuado. Y vas viendo cómo va reaccionando. Entonces, el riesgo acabaría en el momento que haces lo correcto para cada persona. Pero recuerda que son voluntarios y voluntarios significa gente que es sana, que ha superado los tests. Yo trabajo con voluntarios, evidentemente, pero con personas que, por ejemplo, estuvieran enfermas, que estuvieran con una enfermedad grave, no les haría una progresión, porque podría venir el momento de su fallecimiento y ahí tendríamos un problema doble, ¿no? Por lo tanto, hay que saber un poquito el perfil antes de seguir adelante. Luego aquí hay una persona que pregunta que dice que si, bueno, yo te lo leo. Ha estado súper chulo porque la mujer del vídeo, al entrar en trance yendo 20 años de futuro, hablaba de un futuro distinto del que estamos. Quita el micro. Es verdad que ella no está, así como he dicho lo de la revista, eso está publicado. En este caso, la persona, pero es que yo creo que ella no se fue al futuro de este planeta. Yo creo que empezó a visualizar una proyección
Ya se fue a Mega más adelante, pero ella, de hecho, fue a un estado idealizado. En este momento, lo que hizo es un viaje muy psicoanalítico, un momento, salen una serie de arquetipos y está en otro plano o dimensión, o mejor dicho aún, en una serie de países donde pudiera haber un tipo de vida muy diferente al que podemos vivir, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces eso se da mucho. ¿Y qué ocurre? Que hay mucho trabajo inconsciente, mucho trabajo es idealizado. Cuando yo a una persona la envío 20 años hacia el futuro, de cada 10 personas que me hagan una progresión, una me empezará a dar detalles buenos. Yo cuando hice en el año 93 cómo sería el 2020, el 2016, que estamos ahora, las crisis económicas, las guerras, los refugiados, cuando me hablaban de eso yo pensaba que era broma. Pero claro, yo no lo puedo comprobar hasta que pasan a lo mejor 10 o 15 años y claro, si me descuido pues ya me cogerá los 80, para los que estoy ahora. Me refiero a los 80 años míos, me refiero. Que hay cosas que no se pueden comprobar hasta que pasan. Cuando ya lo explico, yo solamente tengo de tomar nota, pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de casos me han dado detalles muy concretos. ¿Cómo iba a saber, por ejemplo, este incremento de temperaturas tan concreto, tan local en España? La crisis de refugiados era algo que no se sabía en los principios de los 90. Entonces, todo eso es que hay un contacto, ¿no? Hay una evidencia, una intuición que se vuelve clarividente. Pero es verdad que a veces el futuro es como de una realidad paralela y ahí entraríamos en los universos paralelos, donde se vive una realidad muy parecida a la nuestra y no necesariamente es exactamente aquí. Que eso complica un poco más aún la cosa, porque no solamente vas hacia el futuro, sino que además de ir hacia el futuro, puede no ir al mismo universo, ¿no? Entonces ya la cosa empieza a coger otro cariz, pero toda la información es muy importante. Muy bien. A mí me gustaría saber de todas estas, porque claro, tú llevas muchos años haciendo progresiones hasta el futuro. ¿Qué progresiones son las más impactantes que has tenido de cosas que están todavía por suceder, que tú crees que en un futuro pueden que sucedan? A ver, sinceramente no me he enterado de lo que me has preguntado, perdona, pero uno ya... Bueno, te decía que sí. Es un No, te decía que de todo lo que has hecho durante todos estos años, de personas que has ido hipnotizando para ver el futuro, si te habías encontrado con algo espectacular o algo que puedas contar de algo que todavía no ha sucedido y que puede ser muy interesante lo que han dicho. ¿Sabes qué me pasa? Que sí, la verdad es que sí, a ti no te puedo engañar, pero por otro lado me da miedo hablarlo por varias razones, porque ya dirán, ya empieza el mesiánico este haciendo paridas, ¿no? Es decir, el problema que yo he localizado en personas que he llevado al futuro me hablan sobre una fecha muy concreta, que es el 2020, otra vez. Estamos a 4 o 3 años. Y ahí hablan de un encuentro bastante fiable, pero que no es físico, extraterrestre. Eso ya me lo han dado 5 personas. Más o menos entre el 19 y el 20. Y no me saben, no he podido sacar más que hay una especie de contacto con esa inteligencia y se vuelve realidad. Y entonces hay una perseverancia de que hay un contacto. Pasa que cada uno me lo describe de una manera distinta, que por otro lado también es normal. Unos nos hablan de una especie de rayo, otros me lo describen como una especie de mensaje telepático y otros, los que más, me hablan de que se encuentra algo, todavía parece que no hay nada por encontrar, que se encuentra algo que lo relaciona, sobre todo con esa vida, o sea, perdón, con esa visita alienígena, pero de otro tiempo. Yo no he sido un gran conocedor del tema y me he encontrado esto y claro, lo que me he dedicado es a recopilar información. Yo he buscado siempre inconsciente colectivo, aspectos mágicos, simbólicos, pero el tema extraterrestre, sin buscarlo, me va apareciendo por todos lados. Es decir, no lo busco, pero sí que me aparece. Puede que está muy unido a la humanidad, volvemos a universos paralelos, pero esto que me han dicho sobre el año 2020, 2019, 2020, contacto extraterrestre a nivel intelectual, a nivel inteligente, no contacto físico, no una nave que baja, eso no, sino una prueba evidente que hace cambiar un poco la percepción de la humanidad en un futuro, en las creencias generales, en Dios, en el universo en sí, ¿no? Esto sí sería una parte de lo que puedo explicar. Y después hay un par de cosas más
que la verdad es que me las voy a reservar, no que no las pueda explicar, porque dijérase que he tenido pocos casos, tendría que tener más casos para poder hablar de evidencias. Esto sí, esto del 2019-2020 con tema extraterrestre es que me ha salido 7 y 8 veces. Esto sí que puedo hablar como real. Pues nada, decirte que eso lo quiero escuchar luego, aunque sea fuera cámara. Tengo mucha curiosidad. Ahora ya me has dejado ahí con la curiosidad, ahora ya lo quiero saber. Bueno, lo que sí que es verdad es que en todo lo que está pasando últimamente, ¿no? La gente está como pidiendo, ¿no?, una prueba clara, y yo creo que las pruebas están ahí todos los días de este tipo de cosas. Pero una de estas proyecciones que ahora mismo están sucediendo de cosas que hiciste hace 20 años, ¿podría ser que la mente humana, a través, como si fuera un viaje del tiempo, nos estuviéramos comunicando nosotros mismos y nos estemos despertando nosotros mismos? Y a lo mejor ese mensaje, ese rayo, esa cosa que tiene que caer, realmente es un despertar de la conciencia que en el pasado o en el futuro nos lo proyectamos al pasado para poder despertarnos. Ahí. Digo que en parte sí, perdona, pero me dejo el micro apagado, pues soy así de tontaina. Pues en parte sí. De hecho, tengo yo vídeos grabados de los 80 que me doy cuenta que parte de la información que no entendía nada cuando empezaba yo a grabar, empiezo a entenderla ahora y ya no tengo la misma edad. Evidentemente ya me he hecho más mayor. Pero digo, pues mira, esto era esto, o era aquello, o era lo otro. E incluso hasta... recuerdo que en uno de... Pues esto ya era posiblemente el 84, o sea que hace muchísimos años. Claro, para mucha gente joven esto le va a resultar raro, pero es que, vamos, no había internet. No había teléfonos móviles en el año 84. No había nada. Y de la informática era incipiente, vamos, era un nivel totalmente romano. Pues ya en esa época yo tenía gente que me hablaba de pantallas donde la gente se comunicaba como estamos haciendo ahora online. Claro, online, para los que tenemos 60 años ahora mismo, ¿no? Y estar haciendo esto, pues bien, normal, pero cuando yo tenía 30 no existía nada de esto, esto era imposible, directamente imposible, no sé, no podía hacerse. Era Star Trek, era de alguna manera la guerra de las galaxias. Y ahora es una realidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo tuve una persona que me dijo que se comunicaba a través de un cuadrado luminoso donde se podían dar información, en esa época yo no lo entendí. Ahora lo estoy haciendo contigo, Luis. Entonces, hay una parte de anticipación, pero que a lo mejor la hemos vivido nosotros mismos y la llevamos a través del tiempo, ¿no? Esa es la parte bonita en el salto cuántico y salto temporal. También puede ser que muchas de las cosas que ocurren son en parte porque las hemos creado en el pensamiento y se han ido haciendo realidad. Eso es un poco una teoría que conforme vamos evolucionando, como somos capaces de soñarlo, como somos capaces de crearlo, es un poco lo de Julio Verne, ¿no? El avanzado Julio Verne, verdadero mago, psicomago del siglo XIX, de hecho, nos abrió las expectativas intuitivas y clarividentes para el Nautilus, para el viaje a la Luna, para muchas otras cosas. Habló de cosas tan extraordinarias como la ebonita, que si alguno es lector de Julio Verne, pues es el material con que se pintaba en la nave espacial y se anulaba la gravedad, ¿no?, para poder hacer el viaje. Nos hablaba de diferentes cosas que después se han ido haciendo realidad. En el fondo, Julio Verne era una especie de mago iniciático o es que viajaba mentalmente hacia el futuro en autorregresión, en autohipnosis, y de alguna manera porque él se hablaba de que pertenecía a una orden, que supongo que habrás oído hablar, de una orden iniciática que iban con guantes blancos y sombrero de copa, y en esa orden iniciática se tenían contactos con el futuro. Así que hay una especie de secreto de Verne, algo que vemos en su tumba en París y que yo recomiendo visitar siempre que se pueda. Las regresiones hacia el futuro o las regresiones normales, yo sé que de la época del Antiguo Egipto ya se hacía, pero ¿realmente esas regresiones a futuro también hay datos de que lo hayan hecho los antiguos? No importa de qué época, sino los antiguos. De hecho, sí. De hecho, algunos oráculos ya, Egipto, quizá hay más grabados, pero menos información. Pero los antiguos oráculos griegos, por ejemplo, el oráculo de Delfos, el oráculo de Olimpia,
eran famosos porque ellos entraban en una especie de éxtasis tomando hojas de laurel, masticando muchas hojas de laurel, un poco el astringente que producía unos estados de éxtasis, había una mezcla, eran estados hipnagógicos provocados por una especie de mezcla de droga y estado excitado, ¿no? Y entonces el oráculo, es decir, varias personas, 15, 20 o incluso 30 personas se ponían a la vez en una regresión colectiva, que eso no hemos hablado, pero se puede hacer. Es un grupo que entra en regresión colectiva y contactaban con aspectos de la realidad. Viajaban al pasado, hablaban con los difuntos en el Hades. Ellos era el reino del Hades, pasaban el Cerbero, en fin, los mitos de alguna manera que todos conocemos, pero también iban al futuro. Y en el futuro, de alguna manera, se anticipaban a hechos de la vida cotidiana. Por lo tanto, sí hay secuencia. Y lo que ocurre es que no hay cosas concretas, pero hemos visto que el arte de la magia o el arte de comunicarse con los difuntos, en el fondo lo que escondía es el deseo, casi la necesidad de anticiparse a ese futuro. ¿Quién va a ganar la batalla? Conseguiremos conquistar esa tierra. Eso era una constante en el mundo antiguo. Y por lo tanto sí se utilizaban los estados de éxtasis, que también son hipnagógicos y por tanto estados de elevados de conciencia y por lo tanto de comunicación con ese más allá. Muy bien. Pues no sé si hoy tienes algún ejercicio que nos tengas que enseñar o si no, damos ya aquí paso a las preguntas para que Yartanis las pueda recordar. Acordaros, ponéis pregunta o Ricardo o Bru, 2 puntos, y luego en mayúscula ponen la pregunta. Aviso, Artanis hoy está más o menos filtrándolas. Es decir, las que ella vea que no vienen al caso no nos la va a hacer llegar. Entonces, las que sean interesantes me las irá poniendo a mí en una lista y yo una a una las iré diciendo. Ricardo, te doy paso por si, no sé si hoy quieres hacer algún ejercicio o explicar algo más. Bueno, a mí siempre me gusta. Vamos a hacer durante unos breves momentos, siguiendo nuestra tónica de hacer prácticas, un ejercicio de concentración. Me voy a quitar las gafas, que es importante. Y un pequeño ejercicio, tengo ojeras, evidentemente, pero bueno, uno ya viejo, pero aparte de mis bromas. Vamos a concentrarnos, si os parece bien, me estáis siguiendo. Vamos a cerrar las manos así, con los puños cerrados. Nos dejamos más o menos a la altura del estómago. Respiramos profundamente y vamos a hacer un ejercicio donde, al aguantar la respiración acompasada, consigamos que nos vengan imágenes proyectadas y requeridas en un ejercicio concreto hacia el futuro. ¿Preparados? Vamos allá. Recordar que la mejor experiencia es la improvisada, que la mejor experiencia es las espontáneas y a veces, por muy preparada que esté, no es que salga mejor. Así que vamos a hacer que esta sea muy buena. Vamos allá. Respiramos. Soltamos, cerrarme los ojos. Cerrados. Y ahora con los ojos cerrados. Y respiramos profundamente, aguantamos el aire. Respiración. Soltamos lentamente. Respiramos de nuevo. Soltamos lentamente. Pensamos en un futuro inmediato, unos meses, un año. Cuando yo cuente hasta 5, deja que tu mente perciba esas imágenes y simplemente fluyan en su alrededor. Atento, en esta comunidad que estamos creando online. Otra respiración. Fluido, dejándonos ir, soltándonos. Bien. Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos la mente libre. Suelta. Abrimos las manos abiertas. Abiertas. Las soltamos. Y dejamos que vengan esas imágenes. Paramos unos segundos de silencio.
La proyección. Las imágenes ya han venido. Son instantáneas. Algunas no las entenderemos. Tomar nota enseguida. O recordar. Grabarlo en el móvil, donde sea. Y dejarlas fluir. Recordar que una experiencia espontánea es muchas veces mejor que cualquier experiencia preparada. Vamos a ver qué ha ido, cómo ha ido, qué fluye. Y nada, cuando quiera Luis, pasamos a las preguntas. Muy bien, Ricardo. Todavía no me han puesto ninguna aquí, Artanis. Pero bueno, si alguien también quiere comentar lo que ha visto y es algo interesante, que también que lo puedan decir y también lo comentamos. Entonces, aquí estamos. Bueno, Ricardo, mientras vienen las preguntas, así en a futuro, ¿cómo ves las cosas realmente? Es decir, ¿crees que realmente vamos a ver algo, ya no te digo de lo que tú has percibido, sino de lo que está por percibir, de algo interesante que sí que sea positivo para la humanidad? Mira, para la humanidad va a haber cosas positivas, siempre, porque tenemos una inteligencia superior, una fuerza angélica le queremos llamar, otros lo llaman extraterrestre, me da igual, porque esto ya es un problema definitorio, pero yo lo que sí digo es que no estamos solos, nosotros tenemos una transición al otro lado, al mundo de las sombras donde sigue existiendo, pero también hay un nivel intelectual, un nivel de inteligencia, el universo es mental, que cuida de un poco de nosotros. Va a haber muchos, como ahora está pasando en Siria, momentos muy graves, momentos muy difíciles, pero siempre esperanza. Yo lo que estoy viendo es que aunque hacemos todo lo posible para estropearlo todo, siempre nos salvan. Y nos salvan porque tenemos de alguna manera, una conexión con una entidad muy superior, que algunos le llaman la divinidad, ¿no? Y quizá, aunque tiene mucha paciencia y nos deja mucho margen, lo que tenemos que hacer es aumentar el sentido positivo, el sentido universalista, el sentido de enviar paz, de enviar señales de amor, de ir cambiando la negatividad del día a día por algo mejor. Y yo creo que si por ahí hacemos las cosas, tenemos una gran ventaja, tenemos una posibilidad real de hacer cosas. Y estoy positivo, de verdad, ¿eh? Conforme voy haciendo mayor, veo que todo lo que he ido investigando, conforme han habido problemas, pues también ha habido avances. Por ejemplo, ahora estamos en un momento que se ha avanzado en muchas enfermedades, que se avanza en estudios, que se avanza en investigación, y todo es para la mejora de la humanidad. Y yo pienso que estamos ahí, o sea que, aunque hay momentos difíciles, también habrá momentos de esperanza. Así lo veo yo, ¿eh? Yo soy un positivo nato y siempre lo he vivido así. Muy bien, pues tenemos ya de Roberto la primera pregunta. ¿Hay alguna forma de programarnos antes de ir a dormir y entrar en una especie de trance y viajar en el tiempo? Sí, lo puedes hacer, porque entonces lo que harías es programarte en un sueño lúcido que traspasaría el momento de umbral de la conciencia y te llevaría a lo que tú has deseado. Imagínate el mismo ejercicio con las manos sobre el estómago. Este me va muy bien, por eso os lo recomiendo. Respiras profundamente, dejas que vaya fluyendo el sueño y programas tu mente diciendo, quiero saber qué me va a suceder, qué me sucederá dentro. Empieza por un tiempo breve, un tiempo anticipado no muy lejano, y ves aumentando esa distancia. Y lo primero que venga a tu mente, primero vendrán una serie de imágenes mezcladas y se fundirán en el sueño. Ese sueño puede ser reparador, puede ser simbólico y tendrás imágenes que algunas veces te costará interpretar, pero yo pienso que es un ejercicio muy bueno. Harás puro psicoanálisis de ti mismo y siempre hay que tener el cuadernillo de notas al lado de la cama porque enseguida se nos borra de la memoria esa información. O sea, esta programación de respiración, de fluir, y decir, quiero saber, quiero entender qué me sucederá dentro de un año, de 2. Quiero ver imágenes que sean para mí clarificantes, bonitas, que sean imágenes concretas. Dejamos que el sueño nos vaya de alguna manera cogiendo en brazos de Morfeo y ahí dejamos. Veremos cómo al día siguiente hemos tenido una experiencia interesante. Es cuestión de ejercicio y lo conseguís, seguro. Muy bien, seguimos con Eva Martínez. Dice, ¿se podría elegir una línea de tiempo específica a la hora de preparar una progresión con el propósito de sanar a un paciente, por ejemplo?
Interesante pregunta, Eva. Sí, por ejemplo, podríamos hacer una persona que está teniendo una determinada enfermedad, le podríamos hacer sentir, aunque esto ya sería hipnosis, más que progresión real hacia un futuro que intentáramos que sea real, llevarla en un acondicionamiento a que viera, por ejemplo, parte de su curación. Si viera su curación, esto podría ser real o no, pero que sí influiría directamente en su mejora, porque estaríamos generando recursos y estaríamos atrayendo esa fuerza para motivar, para transformar, para transgredir los malos porcentajes, ¿no? Yo lo he hecho con pacientes que visualizaran, eso sí, yo no te engaño, interviniendo, ¿no? Diciéndole, vas a sentirte bien, vas a estar mejor, no le dejo la posibilidad de que se pueda sentir mal, porque si le hago esa posibilidad y la persona es un poco pesimista, lo que hago es perjudicarla. Ahí tengo de hacer intervención. El terapeuta siempre tiene que buscar aspectos positivos. Y en investigación, y cuando no hay problemas terapéuticos o enfermedades, es cuando se puede hacer investigación pura. Así que mi consejo, Eva, es motivación en ese mundo futuro y aplicado a la terapia, por supuesto. Wolf Stone nos pregunta, necesito hacer una introversión para limpiar mis miedos, pero temo lo que pueda encontrar. Soy un poco cagueta. ¿Me recomiendas la autohipnosis para lograr mi objetivo? Bueno, el miedo nos atenaza. El miedo es como estar en una habitación a oscuras, como me da miedo porque ahí he visto una sombra. Son momentos que tenemos que intentar superar. Si la haces tú mismo, la autohipnosis, y te programas y dices, yo quiero saber cómo puedo limpiar mis miedos. Tú sabes cuáles son tus miedos. Imagínate que uno de tus miedos es hablar en público, por decirte alguno. O tienes amaxofobia, que es el miedo a conducir. O tienes otro tipo de aspectos fóbicos. Bien, no empieces por todos a la vez. No quieras hacer una limpieza general de toda tu vida en una sola noche y de golpe, porque a veces la celeridad no nos va muy bien. Imagínate que coges un tema concreto, te concentras, haces el ejercicio de proyección y después lo que buscas es, sobre todo y por encima de todo, cómo encontrar la herramienta psicológica, te vendrá la ayuda psicológica para vencerlo. Verás que si es miedo a conducir, se te ve seguro, firme conduciendo y disfrutándolo y sintiendo que puedes superar ese problema. Verás que si el miedo es, por ejemplo, pues yo que sé, a las arañas, tienes aracnofobia, pues en ese momento que puedes tocar una tarántula con la mano y no te ocurre nada. Lo empiezas a visualizar como una hipótesis y después haces que esa hipótesis se vaya convirtiendo en realidad. Es el camino de la hipnosis, es el camino de convencer a la mente de que el potencial está íntegro y así lo puedes lograr sin ninguna dificultad. Eva nos pregunta, ¿por qué en progresiones se dan tan pocos datos concretos? ¿Es por la emoción del paciente o por qué razón? Se dan muchos datos, pero muchos inconexos. Normalmente hay que vencer un protocolo. Los que son muy buenos en proyección hacia el futuro es unos personajes que ya se trabaja con ellos mucho tiempo. Los sensibles que yo he tenido, que yo los tenía en el programa de televisión de Canal Sur, de Flashback, Regreso al Pasado, pues con ellos he trabajado mucho. Y realmente son muy buenos. ¿Por qué? Porque están entrenados. ¿Cuál es el problema? La perplejidad. Cuando les llevas a una circunstancia nueva, como por ejemplo el futuro, lo primero que se genera es una sensación de angustia, de no tener una capacidad concreta de análisis. Segundo, si es el pasado, es algo que ya han vivido, les es más fácil, porque pueden recordar, estabilizarse, saber por dónde fue. Y ahí no hay problema. Pero en el futuro, el primer miedo, y eso lo tengo seguro, es el miedo a si están. Mucha gente me lo dice, es que cuando me has enviado 10 o 15 años para adelante, y si me he muerto, y si he tenido un accidente, y si me ha pasado algo, a ver si no me encuentro, o a ver si me veo como un fantasma. Y ese miedo primero es el más grave que tenemos para la congruencia. Cuando la persona se entrena y es capaz de saltar hacia ese tiempo, entonces empiezan los datos. Sí se dan datos, pero cuesta más. Es verdad, Eva, que no son de entrada
los mejores, se dan muchos más datos en regresión porque son de memoria, mientras que los de futuro son datos que cuesta más buscar, mucho más, sí. Ricardo, ¿alguna forma de saber con certeza si nuestra proyección al futuro es real o imaginaria? Ay, qué gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre real o imaginaria cuando el futuro no ha sucedido? Una cosa es que, a ver, si nos vemos volando y vemos que estamos navegando, o sea, volando y con las manos como Superman, evidentemente es algo imaginativo, eso está claro. Pero cuidado, puede tener un gran nivel de lo que pueda significar, que pueda ser importante. Por ejemplo, cómo nos proyectamos, cómo nos comunicamos, los elementos que hay alrededor, o simplemente a lo mejor estar en un estado donde navegamos por un espacio inconsciente. Por lo tanto, lo que sí es importante es saberlo interpretar. Yo veo que, Eva, me haces preguntas, quizá tienes formación en psicología, no lo sé, ¿eh? Pero yo pienso que sí, por las preguntas que me haces. Yo pienso que lo que tienes que tener en cuenta es que todo viaje mental se manifiesta y por lo tanto significa. Y ese significa, o ese significante, hay que analizarlo. Evidentemente, en una progresión estamos con 10 veces más dificultad que en una regresión. Porque una regresión le digo, ahora tienes 5 años y como tienes 5 años, me vas a explicar cuando jugabas, pues yo qué sé, con el trenecito, con la muñeca, y esto es recordar. Pero es que aquí es, vete 5 años adelante y rompiendo el miedo de si estaré, si todavía estaré, es que a lo mejor no estaré con la pareja que tengo. ¿O qué le ha pasado a mi hijo? Y todas esas incertidumbres nos hacen tener esa perplejidad. Por lo tanto, entramos como casi balbuzando, como si no queriendo entrar, pues no sea que reciba una mala noticia. Hay el presentimiento, ¿no? Y hay que vencer eso. Pero sí se consigue a base de esfuerzo, ¿eh? Mucho esfuerzo y sacrificio. José Fernando Velázquez Orozco dice, ¿es posible cambiar el futuro para beneficio de nuestra sociedad? Bueno, yo creo sinceramente que todas las sociedades espirituales, que todas las organizaciones que tienen un fondo, que esto va desde las asociaciones en beneficio de los animales, ¿verdad?, de las personas, no solamente las gubernamentales, buscan un mejor estado, ¿no? Se puede cambiar el futuro si somos capaces en el presente que estamos proyectándonos, ver un futuro mejor. Creerlo, tener esperanza. Si pensamos en un futuro, de alguna manera, gris, así se vuelve. Los experimentos cuánticos demuestran que el observador decide sobre el resultado final del experimento. Ese famoso experimento de que el gato está vivo y muerto nos dice que las dos probabilidades están, pero ¿cuál es la que va a salir? Seguramente la que sea más fácilmente proyectada será la que atraerá más el sentido positivo. O sea, la pregunta sería, ¿se puede cambiar el futuro con un pensamiento positivo proyectado precisamente hacia ese futuro? La respuesta es sí, pero de todos. En ese momento podemos cambiar el futuro, seguro. Eva Martínez nos pregunta, ¿es posible hacer un viaje mental en el futuro para hablar con nosotros mismos? ¿Sería algo muy interesante y valioso? Veo que Eva no me contesta la pregunta de la psicología, pero lo entiendo, ¿eh? Que ella puede hacer lo que quiera. Pero que lo que sí es verdad es que eso que está haciendo ella, de hecho se hace, de hecho lo hemos hecho, pero es un poco para los casos donde la persona, cuando tú proyectas a una persona hacia el futuro, estás hablando contigo mismo, ¿eh? De hecho, es la idealización de lo que puede ser, o quizá ahí entra otra cosa, te estás viendo a ti misma, paciente que está en progresión. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Sí. Está en la calle, estoy en la calle andando. Bien, ahora tú no eres tú, le digo. Habla con esta persona, dile algo. Y a veces se produce un diálogo y la otra persona, que es ella misma, le contesta. Claro, hay que ir con un poco con cuidado en cuando hagas esta proyección. Pero ¿para qué serviría esto? Vencer casos de timidez, vencer problemas personales derivados de agresiones, de malos tratos. Ahí se podría aplicar muchas cosas. No me quiero extender mucho, pero se ve rápidamente la aplicación.
sobre todo para las personas que tienen esos graves problemas de relación. Ahí se podría hacer y por lo tanto ayudaría muchísimo al paciente. Vale, es que se me... O sea, espera un momento que se está corriendo esto que quiero leer. Ricardo, solo estudié un curso y medio de psicología. Y ahí más abajo dice, solo tengo un cuarto de hora de psicología. Yo soy psicológica. Ricardo, no se escucha. Bueno, Eva, gracias. No, aunque hicieras curso y medio, pero sí que se ve que eres una persona formada. Yo no pido el título aquí a nadie, ni el diploma, pero sí se te ve tu formación, tu interés. Estudiaste curso y pico de psicología, pero has seguido formándote. Haces preguntas donde te preocupas mucho de los pacientes y de la estructura de la personalidad, y eso se nota. Y bien, te lo decía como elogio, que te quede claro, no como otra cosa. No voy de investigador ni de vidente, que yo no veo nada, pero intuición un poquito. Tony Melenas pregunta, ¿puede alguien tener un bloqueo que no le deje entrar en hipnosis? Sí, no puede. La mayoría de gente lo tienen. La mayoría de los que me habéis seguido, no sé si habéis seguido mi experiencia, muchos a lo mejor no han conseguido gran cosa porque los propios bloqueos empiezan con no lo conseguiré, no lo lograré, no voy a poder. Eso ya es la versión negativa, empezar a decir que no. Después hay otros bloqueos. Un poco, sobre todo, esto vale para la pena, estoy perdiendo el tiempo, un poco ningunear las posibilidades de tu propia mente. Después sentirse ridículo. Todo son cuestiones psicológicas. Y la verdad es que se pueden vencer estos miedos. Es un problema de entrenamiento, nada más. Nada más que entrenamiento. Y yo os lo aconsejo, seguir los ejercicios. Ahora vamos a hacer unos cursos online. Yo pienso que pueden ser muy favorables para los que queráis, evidentemente. Yo os invito a ellos para seguir ejercicios prácticos, ejercicios concretos que pueden ser muy positivos, de verdad. Y Eva te dice, gracias Ricardo, es una maravilla poder hacerte preguntas en directo. Y ahora Roberto López nos pregunta, última pregunta, ya lo digo ahora. Según tu experiencia, ¿hay gente más propensa a entrar a una regresión o progresión o todos estamos en las mismas condiciones? La verdad es que, hay gente más propicia, esas son aproximadamente las más propicias de todas, las que entran con una facilidad extraordinaria, 100. O sea que ahí cada 100 personas encontraríamos 8. Después hay un grupo muy operativo que estaría entre aproximadamente el 25-30%. Ese grupo de personas se puede operar con ellos y con un poco de ejercicio entran bien. A partir de ahí, el resto, que es casi un 70%, hay que entrar en él, hay que buscar las técnicas más apropiadas y hasta llegar a un 10-15% muy refractario y que posiblemente haya enfermedades u otras cuestiones que le impidan la concentración. En todo caso, habría que empezar a ver cuál es el problema de concentración antes de iniciar la hipnosis. Por lo tanto, más del 50% de la población puede ser hipnotizada en progresión o regresión. Los otros también, pero hay más dificultad. Yo en los cursos que doy, flashback y en la cuántica, hago técnicas rápidas para llegar rápidamente al inconsciente, porque una de las cosas que trae dificultades es que sea muy largo el sistema. Es decir, si una persona te va a meter en regresión, pero tarda una hora, ahí puede haber un cansancio y lo importante es que sea un método rápido, ¿no? Pero todo el mundo puede entrar con mucho esfuerzo y pocos pueden hacerlo rápidamente. El 8% serían los súper rápidos y hasta un 30% los cómodos para entrar. Después ya la cosa empieza a ser más difícil. Te voy a comentar una pregunta que veo aquí que creo que es interesante. ¿Hay medicamentos que faciliten una inducción a la hipnosis? Sí, pero estos medicamentos solo los puede dar un médico. Y la verdad es que no voy a decir ni las marcas, pero algunos se utilizan para todo lo contrario que para la hipnosis, sino para dominar la voluntad de los demás. O todo el mundo ha oído hablar de una determinada droga
que se vende pues para abusar, ¿no?, sexualmente de los demás. Por lo tanto, poca broma con esto. Los medicamentos tienen que ser bajo estricto y riguroso control médico. Y por lo tanto, ahí nada que decir, fuera. Es un tema peligroso este. Y ahora ya que hayamos acabado con las preguntas del público, te voy a hacer yo la mía. Yo sé que la gente en bueno, sabemos que la hipnosis es muy pionera en Estados Unidos, aunque sabemos que viene de más antiguo de la época de Egipto, pero sabemos que la CIA estuvo haciendo, bueno, la CIA y parte del gobierno secreto en la sombra de Estados Unidos, con muchas pruebas con el proyecto MKUltra en todo tipo de temas hipnóticos, de proyección, y realmente ellos tenían gente que podía ver lo que estaba sucediendo en otros sitios o lugares o planetas o satélites, y decían que podían, es decir, podrían hacer como una especie de proyección y podían ver lo que estaba sucediendo en algún lugar del planeta Tierra, debajo del mar en un submarino o realmente en Marte, por decir algo, la Luna, no importa, ¿no? O sea, hacían esos experimentos y mucha gente da por cierto ese tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿realmente el humano está tan avanzado para poder hacer esas proyecciones y realmente poder ver ese tipo de cosas que nos han querido vender los norteamericanos? Hola, hola. Veo que Ricardo se ha paralizado, no está aquí ahora mismo, ni lo vemos ni lo escuchamos. A ver si creo que tendrá algún problema de... Hola, Ricardo. Hola, hola. Mira, vale, qué raro. Supongo que hace un momento ha tenido un microcorte Ricardo y probablemente ahora ha podido volver a tener otro microcorte. Bueno, yo lo que estaba diciendo del proyecto MKUltra, también mientras entra Ricardo, no entra Ricardo, voy hablando yo. Si quiere entrar Artani, si quiere comentar algo, pues que lo vaya comentando. Y la historia estaba que según el proyecto MKUltra, una de las cosas también que tenían eran que cogían a videntes, lógicamente canalizadores, y los hacían a base de tortura, que se proyectaran y pudieran visualizar lo que estaba sucediendo en otros lugares del planeta, incluso en un submarino ruso, a mucha profundidad, y poder de alguna manera espiar o poder ver si estas cosas funcionaban. Las malas lenguas dicen que eso es real, que había gente muy potente que sí que podía hacer este tipo de cosas. Yo la verdad es que me gustaría un poco la opinión de Ricardo, porque una persona que a lo mejor lleva 40 años haciendo hipnosis y ha trabajado mucho de estos campos, probablemente conoce este tipo de proyectos o de cosas que han ido sucediendo, y nos podría comentar si él entiende que realmente esto pudiera ser una realidad, ¿vale? Es lo que me gustaría preguntar, pero veo que de momento se ha caído. Si vemos, voy a mirar un momento aquí. Veo que está entrando, ¿vale? Sí. Vamos a ver si está ya. Tan, 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 tan. Hola, Ricardo. Hola, mira, se me ha caído, lo siento, ¿eh? Es que ya sabes que la tecnología, ahora te sigo desde mi móvil, ¿eh? O sea que lo he tenido ahí para que no se caiga. Pues nada, he empezado con la pregunta y justo cuando estaba lo más interesante de la pregunta, pues se me ha caído el ordenador. Perdona Bueno. que sea viejo y como soy de los 80, pues bueno, que mira, quisiera yo ser de los 80, digo que empecé a ser joven en los 80, pues claro, hay muchas cosas que la tecnología no sé qué me pasa en el ordenador, porque la verdad es que me está dando el coñazo todo el día. Vamos. No hace falta que pongas en silencio nada, ¿vale? Lo primero que te quiero decir, Ricardo, ya sé que eres mi profesor, pero yo como terapeuta te tengo que decir que dentro de la programación neurolingüística ni uno se puede decir viejo ni tonto, porque nos lo creemos. Y al final el subconsciente acaba haciéndolo pasar mala jugada, con lo cual eso lo borramos, lo eliminamos. Y la pregunta que quería comentarte era que el proyecto MKUltra, tan famoso, hizo experimentos de hipnosis y regresiones, ¿no? Y hay una cosa que te quería preguntar, a ver si el humano realmente podía llegar a este nivel. Y era, yo sé que a través del sufrimiento, de la tortura, de tener a la gente muchas horas despierta, cogían gente que era vidente, que eran canalizadores, y les hacían hacer esas regresiones. Y una de las pruebas que hacían eran, vas a proyectarte en un submarino ruso y nos vas a contar lo que ves. Vas a hacer lo mismo entrando en el Kremlin o en cualquier otro sitio, incluso de supuestas bases en la Luna o en Marte, de no se sabe quién. Entonces yo te quería preguntar, que tú como llevas 40 años de hipnosis, si tú crees que los proyectos MKUltra realmente sí llegaron a esos niveles y si crees que la mente humana puede llegar a eso.
Sí llegaron. Y el MK Ultra, en realidad se trataba de las técnicas que empezaron con Valentina Tereskova en la URSS, que eran de VR, visión remota. Se siguen haciendo. Los servicios de inteligencia las siguen utilizando y se hace para descubrir submarinos nucleares, ya no, porque esto ya está más, pero sobre todo ahora es aplicado al terrorismo, es decir, para saber dónde puede haber algún tipo de acción de ese tipo, ¿no? También para los servicios de contraespionaje. Se sigue haciendo. La VR es real. Es algo que existió, pero que sigue estando y que sigue estando ahí, ¿eh? Luis, eso es verdad. Muy bien. Pues nada, hay que aclarar un poco a la gente que nos está viendo un poco también de, bueno, dar un pincel de algo que también siempre uno se pregunta, ¿no? La capacidad humana, o sea, el ser humano realmente parece que tenga superpoderes tipo X-Men, pero parece ser que la gente, o unos no creemos, otros sí creemos, pero realmente yo por lo que he podido ver después de muchos años, casi todo es posible lo que la persona se pueda llegar a proponer con los años. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando estábamos en clase, que estabas tú con Yolanda y tal, pues hacíamos experimentos allí. Si hubiéramos tenido este grupo de alumnos, hubiéramos trabajado en un sentido, hubiéramos dicho, venga, vamos a buscar A o B, hubiéramos estado trabajando un tiempo, hubiéramos conseguido muchas cosas, ¿eh? Me refiero que lo que importa es la fuerza del grupo y también el objetivo. Hay gente muy especial. Cuando estaba haciendo el programa de televisión, conseguí dos chicas andaluzas eh, que me dieron unos resultados extraordinarios en VR, en visión remota. De hecho, incluso hacía yo experimentos con ella, a ver, mira, vamos a ir a tal sitio, y les hacía que me comentaran lo que veían antes de ir. Y los éxitos eran realmente importantes, ¿eh? Por lo tanto, ahora imagínate con medios económicos, con laboratorios especializados, con la parte que se pueda necesitar, pues se puede hacer realmente de todo, Luis, ¿eh? Ahí sí que... Esto sigue existiendo. MK Ultra no murió y sigue existiendo, se sigue trabajando. Lo único que ahora se han añadido más. Ahora no es Rusia y Estados Unidos, sino hay más países en medio, ¿eh? En medio. Incluido España. Incluido España. ¿Eso quiere decir que Ricardo Bru lo ha contratado el CNI? A Ricardo Bruno porque no, pero que Ricardo Bruno sabe que se hace, sí, eso sí. Eso sí. Muy bien. Bueno, pues si estás ahora formando nuevos grupos y un fin de semana aquí en Barcelona tú ves que se puede hacer un experimento y grabarlo, pues ya nos das el toque y hacemos algo espectacular. Tanto. Ujú. Claro, podríamos hacer de telepatía, de transmisión. Te llamaré Luis y lo emitiremos, claro que sí. Lo podemos emitir incluso en directo si allí hay conexión en la sala esta Sí, de... Supongo que lo estaréis haciendo en el mismo hotel, ¿no? Allí en Sanz. sí, allí es un buen sitio y desde ahí se puede emitir perfectamente, claro que sí. Claro, claro, Vale, claro. pues ya montaremos alguna cosilla sin de las nuestras. Claro que sí. Alguna trastada de esta que nos gusta hacer de vez en cuando para romper un poco. Es bonito, es la aventura, Luis, ¿eh? Es el caer en la aventura, es la parte, yo soy un romántico empedernido, ¿eh? Entonces esa parte sí que me vuelve joven, ¿eh? Porque siempre es el gusto por la aventura. Ahora me acabas de decir esto y ya estoy montando, ya mi mente ya empieza a montar, podríamos hacer esto y aquello, ¿no? Es que no puedo evitarlo. Y esa parte pues es bonita, ¿sabes? Te da un aliciente en la vida muy bonito, sí. Lo hacemos cuando Sí. acaben las clases, a las 6, las 7, decirle a los que os queráis quedar, vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a Claro. transmitir. Si se atreven, vamos. Eso está hecho, Luis, lo haremos, ¿eh? Claro que sí. Muy bien, pues buenas noches a toda la gente que nos ha seguido en el chat, que han hecho esas preguntas tan buenas como Eva. Sí. Nos seguiremos viendo por aquí con Ricardo. Recordad que Ricardo vamos a hacer esos talleres de autohipnosis, que los tendremos el 9 de noviembre, el 21 de diciembre y el 10 de enero. O sea que el que se quiera Sí. apuntar, ahí estaremos. Acordaros que si os ha gustado el vídeo, aparte de que le deis al like, lo podéis compartir a otros amigos si creéis que esta información le puede servir a gente que esté necesitada o esté en un camino de investigación y realmente necesite investigar bueno, eso lo mismo le puede abrir un campo nuevo y, bueno, mucha gente no conoce la caja y de esta manera pues también llegamos a más gente. Pues muchas gracias, Ricardo. Venga, un placer. Como somos amigos, la gente lo sabe. Pues siempre es un placer doble, ¿eh? Muy bien, Esto está muchas claro. gracias. Pues bueno, Venga. pues ahora nos vemos en un momentito y vamos a poner la intro final y nos vemos. Hasta pronto, familia.